El pensamiento de Protágoras y la formulación de las leyes de Maxwell ayudaron a la creación de la teoría de la relatividad general. Pues bueno, en esta ocasión voy a hablar respecto a este tema. Mi nombre es Jaime Gabriel Velasco El Villar y hoy día voy a hablar sobre la teoría de relatividad general elaborada por Albert Einstein. Bueno, empecemos con la utilidad, ya que este tema marcó un hito en la historia de la ciencia, ya que cambió nuestra percepción del universo como lo conocíamos, ya que antes, bueno, según los anteriores físicos como Isaac Newton, hablaban sobre los fenómenos del espacio de una manera muy distinta que la conocemos actualmente. Gracias a la creación de esta teoría, explicamos los fenómenos relacionados con la luz y el electromagnetismo. Bueno, respondiendo a la pregunta controversial, en mi hipótesis, el desarrollo de la teoría de la relatividad general de Einstein, al final y al cabo, ha sido influenciado por las ecuaciones de Maxwell. Obviamente, Maxwell ha tenido también una influencia aparte, como algunos pensadores que vamos a ver más adelante, que le ayudaron a establecer la base de la ciencia para la predicción de la velocidad de la luz, ya que gracias a sus fórmulas se ha logrado predecir de manera muy, muy exacta a la velocidad que tiene la luz. Incluso el filósofo relativista Protágoras hablaba sobre que el hombre es la medida de todas las cosas, que no existe una verdad absoluta. Y con todo esto, Einstein elaboró la teoría de la relatividad general para, para crear las bases ya de la ciencia moderna que le conocemos actualmente. Hablemos sobre su importancia. Las ecuaciones de Maxwell fueron formuladas para establecer una constancia de la velocidad de la luz, para explicar varios fenómenos electromagnéticos y cómo se crea alguno de ellos, así eliminando el éter como medio de la propagación de las ondas electromagnéticos. Y por otro lado, la filosofía de Protágoras, que ya citado anteriormente, que el hombre es la medida de todas las cosas, aporta una gran visión respecto a la realidad profundamente en el pensamiento científico de Einstein. Hablemos su influencia filosófica. Bueno, Protágoras, digamos que él fue la semillita y respecto a todo, que todo es relativo. Obviamente antes de él había filósofos como Sócrates que hablaban respecto a este tema, pero él fue el que afirmó que el hombre es la medida de todas las cosas, ya que no existe una realidad, una verdad absoluta. Un ejemplo son los animales que ven de distinta manera. Hay, hay una langosta que, si no me equivoco, es la langosta boxeadora, que es la que puede ver la luz infrarroja, que tiene el ojo animal más desarrollado del mundo. Ese animal puede ver otros colores que nosotros no podemos ver, como es la luz infrarroja. Entonces, lo que él hacía, Protágoras, fue que no existe una verdad absoluta, sino que lo que nosotros vemos solo es un reflejo de las consecuencias sucedidas. Ahora hablemos sobre las ecuaciones de Maxwell. Bueno, Maxwell es un gran pensador que se basó en los trabajos previos de los científicos como Faraday, Ampere y Gauss, quienes describieron cómo las cargas eléctricas y corrientes producen campos electromagnéticos. Bueno, lo que hizo Maxwell fue unificar estas leyes y creó las cuatro leyes de Maxwell que lo vemos actualmente, que explican sobre cómo los campos eléctricos y magnéticos actúan entre sí. Bueno, primero la ley de Gauss. Para el campo eléctrico, las cargas crean un campo eléctrico. Establece que el flujo eléctrico total que atraviesa una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica encerrada. También la segunda ley es no existe monoplos. Los monoplos son como las partículas elementales, para que sea mejor de explicar. Indica que no existen los monoplos magnéticos, los campos magnéticos siempre forman bucles cerrados. Tercera ley, un campo magnético variable induce un campo eléctrico.
Y cuarta ley, los campos electromagnéticos generan por corrientes eléctricas y por cambios en los campos eléctricos. Explica cómo las corrientes eléctricas y los campos eléctricos generan un campo magnético. Bueno, gracias a estas ecuaciones, Albert Einstein logró crear su teoría de relatividad general. Maxwell logró predecir, gracias a estas cuatro leyes mencionadas anteriormente, la velocidad de la luz. Bueno, ahora pasemos a Albert Einstein, que es la cara principal de este tema. Bueno, gracias a estas fórmulas de Maxwell, Einstein propuso que la velocidad es constante, la velocidad de luz es constante, que son 99.792 kilómetros en el vacío, independiente del estado del movimiento observador, lo cual rompió las concepciones previas que asumían que las velocidades se sumaban de manera simple. O sea, como que estoy en un coche y tiro una pelota hacia adelante, esa pelota va a tener la velocidad que yo le puse más la velocidad que el coche le está dando. Bueno, así se creía que era la luz, o sea que no existía una velocidad fija, sino que podías llegar hasta la velocidad infinita, un ejemplo. Bueno, gracias a Einstein y sus fórmulas de Maxwell, también logró desmentir, bueno, no desmentir en sí, sino que contradecir a Newton respecto a su curvatura del espacio-tiempo, que se creía que, fijamos que el Sol desaparece de la nada. Entonces, los planetas que están orbitando también salen disparados de la nada, salen disparados de manera inmediata. Entonces, lo que propuso Einstein, que, que como la luz es una onda, se transmite como una onda y la gravedad también son ondas, entonces para que nosotros salgamos disparados al vacío, si el Sol desapareciera, tendría que pasar cierto tiempo, no sería de manera al instante. De aquí la Tierra hasta el Sol son 5 minutos. Entonces, según esta teoría, si el sol desapareciera, tendríamos que esperar 5 minutos para recién sentir que el sol desapareció. Obviamente, Einstein fue criticado bastante en su época respecto a sus fórmulas y a su teoría, ya que Isaac Newton era el pensador más grande en esa época, pero después de unos 4 años se logró afirmar su teoría, dejando esta gran huella que actualmente tenemos, que es la de E es igual a m/2. O sea que la energía es igual a masa sobre 2. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más energía, mientras más rápido vayamos, más masa tendremos. O sea que si una nave viajara a la velocidad de la luz, tendría una masa infinita técnicamente, según esta teoría. Bueno, gracias a esto se comprende fenómenos como la fisión nuclear y se creó y aportó bastante a nuestra actualidad, como puede ser incluso la creación de satélites GPS. E incluso se logró comprender cómo las estrellas, bueno, técnicamente funcionaban. Bueno, en conclusión, la influencia combinada de las ecuaciones de Maxwell y Protágoras demuestra cómo la interacción entre diferentes disciplinas pueden conducir al descubrimiento trascendentales de Einstein. Al integrar estas perspectivas, respondió a los desafíos de su época, sino que también sentó las bases para unas futuras exploraciones científicas y filosóficas. Bueno, con este tema concluyo. Muchas gracias.